Hola, buenas, profesor. Mi nombre es Jonathan Steve Witty de Carnet 202389 y mi compañero Ernesto Alejandro González Robles de Carnet 2020-441. Venimos hoy a exponer de dos sensores industriales, los cuales vendrían siendo el transformador diferencial y el que le tocó a mi compañero, que ya lo explicará él en su momento. ¿Ok? Por mi parte yo les voy a hablar de lo que es el transformador diferencial, que se puede eh, abreviar como LVDT, que es Linear Differential eh, Voltage Transformer, creo que así era. Que es un transformador diferencial de variación lineal. De variación, no es voltage, es variación, pero en inglés. Bueno, los sensores de distancia tipo LVDT son elementos de medida inductivos que se basan en el principio inductivo de un transformador de núcleo variable. Es un dispositivo de sensado de posición que provee una salida de corriente alterna, proporcional al desplazamiento de núcleo que pasa, a través de sus arrollamientos. Adentro, bueno, aquí voy a explicar rápidamente qué es esto. Como pueden ver, aquí hay tres bobinas distintas, o sea, son tres, están separadas. La bobina 1, bueno, la 1 es la del medio, 2 y 3 son las que están al lado. La bobina del medio es la bobina primaria, es la que recibe, la que está conectada al enchufe, por así decirlo. Bueno, no al enchufe, es la que recibe las líneas para, para que los secundarios la vuelvan, transformen el voltaje a uno más grande o a uno más pequeño. ¿Sí? Estos dos son secundarios. ¿Sí? Y aquí en medio de estos dos hay un orificio donde entra una vara o sí, una vara de metal. Bueno, yo creo que esto lo debía haber explicado en el funcionamiento y lo voy a explicar más adelante ahorita. Las características más importantes de los LVDT son extremadamente precisos, ya que lo que se mueve adentro de este sensor es la vara, ¿sí? La vara de aquí adentro, haciendo que el campo magnético de un secundario u otro varíe, haciendo que sea muy preciso porque el voltaje cambia de forma muy sensible. Alta resolución, lecturas claras y con una mínima, de hecho despreciable señal de ruido. Vida útil larga, los materiales simples pero resistentes hacen que el LVDT sea un dispositivo con alta vida útil. Insensible a interferencias. Ignora cualquier tipo de señal, siendo su única debilidad la interferencia de otro transformador, ya que este transformador trabaja con electromagnetismo. Lo único que le afecta es ponerle otro LVDT enfrente o cualquier otro tipo de dispositivo que genere algún campo magnético. Eso alteraría la lectura. Bueno, la lectura afectaría el campo magnético de este y bueno, sí, la lectura. Resistente a los ambientes difíciles. Sus materiales son resistentes a variedad de ambientes. Robusto. Característico de los transformadores y el LVDT no va a ser una excepción. Resistencia a la aceleración. Evita daños por aceleración durante su transportación a distintos sitios. Fácil instalación. Fácil de instalar en aparatos que lo requieran para medir distancias. Bueno, cuando me refiero a medir distancias es porque se va moviendo la vara adentro, entonces no es como que pueda medir distancias muy grandes. Por ahí vi que o sea, lo máximo que podría llegar a medir son unos 50 centímetros. Porque pues sí, ¿verdad? Tampoco me va a poner aquí a medir 2 metros con este transformador, con este sensor. Funcionamiento y tipo de alimentación. El transformador posee tres bobinas dispuestas extremo con extremo alrededor de una barra. La bobina central es el devanado primario y las externas son los secundarios. Estas bobinas se alimentan con corriente alterna. El LVDT provee una relación lineal entre el desplazamiento y el voltaje, mientras el núcleo se exponga a todas las espiras del bobinado primario. Okay, como les decía, si la barra de metal está muy adentro, este secundario va a recibir más campo magnético que este, ¿sí? Y entonces me podría entregar un valor positivo de voltaje.
Ahora, pero si yo la vara la muevo para afuera, más para acá, el secundario va a tener más voltaje que este. Entonces, si miramos una gráfica, que de hecho no la puse, aquí yo recordaba que sí, nos da una gráfica lineal que va en diagonal así para arriba. Pero bueno, este es el símbolo del LVDT. ¿Sí? Aquí se puede ver el núcleo de hierro que se puede mover, sí, la bobina primaria y los dos secundarios, que estén conectados, positivo con positivo y negativo con negativo. Aplicaciones o usos de los LVDT. Los LVDT se utilizan en herramientas de máquina, bancos de prueba de tracción, prueba aeroespacial, tren de aterrizaje, actuadores, posicionamiento de las superficies de control, hidráulica, ensayos de automoción y trenes, movimientos de los sistemas de suspensión, generación de energía, prueba de turbinas, en robótica, retroalimentación de posición, fabricación, automatización y control de procesos, pulpa y papel, posicionamiento de los brazos tensores. Y bueno, esa fue mi parte de la exposición. Los voy a dejar con mi compañero Ernesto, que les hablará del sensor, que siendo sinceros no recuerdo cuál es, pero él les va a hablar del suyo. Buen día, profesor. Mi nombre es Ernesto Alejandro González Robles y hoy le voy a platicar del sensor magnético. Existen muchos tipos de sensores magnéticos, como el sensor para cilindros, de posiciones, inalámbrico o de recolección, pero yo voy a hablar sobre el sensor magnético de caudal. Con frecuencia se eligen caudalímetros magnéticos debido a que no presentan obstrucciones y son rentables para productos químicos agresivos y lodos. Además de proporcionar una medición de caudal volumétrico de alta precisión, una gama de materiales de revestimiento, opciones de electrodos y tamaños de línea se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones de procesos. Además, los medidores magnéticos son beneficiosos en tanto pueden medir fluidos de manera bidireccional y son efectivos para velocidades de caudal muy altas y muy bajas, además de ser inmunes a cambios en las variables del proceso. Estos sensores están compuestos por un transmisor y un sensor que miden el caudal de manera conjunta. El sensor del caudalímetro magnético se coloca en línea y mide un voltaje inducido generado por el líquido a medida que fluye por la tubería. El transmisor toma el voltaje generado por el sensor y lo convierte en una medición del caudal y transmite esta medición a un sistema de control. Un magnómetro utiliza un conjunto de bobinas y un par de electrodos para la medición del caudal. El transmisor aplica corriente e impulsa las bobinas del medidor. Una vez alimentadas, se forma un campo magnético entre las dos bobinas. Cuando la tubería está llena y el líquido comienza a fluir, la fuerza del campo magnético provoca que las partículas de líquido con carga negativa y positiva se separen a medida que pasan por el campo magnético. Esta separación provoca un voltaje inducido entre los electrodos y el sensor. El principio del caudal detrás de los caudalímetros se conoce como ley de Faraday. El voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad del líquido que se mueve a través del campo magnético. El voltaje inducido se lleva al transmisor a través del circuito de electrodos. Luego el transmisor convierte este voltaje en una velocidad de caudal. El caudal volumétrico del líquido se calcula con esta velocidad conocida y el área de la tubería. Los caudalímetros magnéticos son aptos para distintas aplicaciones en un rango de industrias, entre ellas pulpa y papel, metales y minería, agua y aguas residuales, alimentos y bebidas, productos químicos y petroquímicos, petróleo y gas. Debido a que el diseño del caudalímetro magnético no deja ninguna protrusión o obstrucción en la tubería, es apto para una serie de aplicaciones desde líquidos de limpieza y sanitarios
hasta lodos y fluidos altamente corrosivos y abrasivos. Eso ha sido todo por mi parte. Les agradecemos las atenciones y eso es todo por nuestra exposición de parte de Jonathan Steve Huitiocuté y su servidor Ernesto Alejandro González Robles. Muchas gracias por su atención y adiós.